Ok, hoy vamos a comenzar el día 2. El día 2 es, ¿qué es el reino? La palabra reino viene del hebreo malhut, 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 y del griego basileio, no brasileño, no, sino basileio, B larga A S I L E I O, y significa reinado, gobierno. Es decir, reino se traduce como estado de monarquía, cuya cabeza es un rey. Uh-huh. El vocablo Malhut denota el territorio de un reino, acceso al trono y cualquier cosa relacionada con un rey: trono, corona, decreto, vestimenta, casa real, cetro y gloria. Esther 1:11. También denota decreto. Esther 1:19. También denota vestimenta. Esther 6:8. También denota casa real. Esther 1:9. Cetro. Salmos 45:6. Y también denota gloria. Salmos 145 del 11 al 12. Vamos a leer rapidito Esther 1:11. Esther 1:11. Que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Ya ella era reina ahí. Ajá. 1:19. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, Ajá. que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Ok, entonces fíjate, allí decreto es como una ley, como una orden, una ordenanza, una ordenanza. Y solamente podía venir del reino, del reino. Ajá. Eh, Esther 6:8. Se está hablando de las características, vamos a decir así, de la palabra reino, ¿no? Uh-huh. Que traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. ¿Ves? Entonces, Hablando de un vestido, reino, hablando de vestido, ok, son cosas específicas. ¿Ve? No es que si el rey no se va a poner la ropa de un paje, ¿ve? De un soldado, se va a poner ropas reales, exactamente las de él, vestimenta, su corona. Esther 1:9. 1:9. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. ¿Ve? Lugar específico, casa real. Cetro, vamos a ver Salmo 45:6, y él irá a buscar el Salmo 145 del 11 al 12. Salmo 45:6. 45. Ajá. 45:6 primero. Bueno, dale 45:6. 45:6 dice: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Ujú. Y el Salmo 145, versículos 11 y 12. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos,
y la gloria y la magnificencia de su reino. Amén. Entonces, el reino tiene su propia gloria. Uh-huh. La palabra hebrea Malhut, como ya dijimos, Malhut, se refiere a un reinado o soberanía ejercido en todas las cosas que existen en el universo. Pero también es un ambiente o dimensión sobrenatural a través del cual el gobierno celestial se manifiesta. ¿Ve? Por ejemplo, hay algunos conceptos sobre el reino de Dios. El reino de Dios es un estado de gobierno. Entonces, una de las cosas que vemos es que el reino de Dios es un estado de gobierno en donde Yahvé gobierna a plenitud. ¿Okay? El reino de Dios es una entidad jurídica, con un gobierno universal. Porque fíjate el concepto, cuando uno no tiene tanta revelación de la palabra, ¿verdad? Uno piensa que el gobierno es solamente para el Hijo de Dios, para el cristiano, cuando decíamos, solamente para el cristiano. Que las leyes solamente eran, uno pensaba que era solamente para el que ya estaba en su reino. No, porque la palabra dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y todas las cosas, también me dice el Señor en Colosenses, están sujetas a él. Los cielos, la tierra, lo que está debajo de la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean poderes, o sea, absolutamente todo está sujeto a él. O sea que esta verdad no solamente para los hijos del Señor, es para todo, humano, animal, cosas, todas las cosas, porque todo está sujeto a él. Él es el creador. ¿Amén? Entonces, el reino de Dios es una entidad jurídica con un gobierno universal que tiene soberanía sobre todo el universo existente y es un estado soberano. No es democrático, tampoco es comunista, socialista, marxista, no es capitalista. Es monárquico, ¿verdad? Es, dice aquí, un estado soberano. El reino de Dios es el ambiente o jurisdicción sobre la cual la influencia de Yahvé tiene plena autoridad. Imagínate, voy a repetirlo. El reino de Dios es el ambiente o jurisdicción sobre la cual la influencia de Yahvé tiene plena autoridad. Aquí, para entender esto, ¿verdad? Ambiente o jurisdicción significa el territorio, el espacio de donde uno tiene derecho legal. Por ejemplo, aquí estamos en mi apartamento, ¿verdad? Ajá, aquí está Elida, está Edith, está Génesis, y ellas pueden entrar para acá, pero entran solamente si yo doy la autorización. ¿Ok? Y pueden tomar y usar de lo de aquí si yo doy la autorización, si no. Pero lo que yo salgo de este espacio, hay un espacio compartido, donde ya yo no puedo, no tengo jurisdicción total, sino compartida. Es decir, lo que se vaya a decidir para allá, tengo que esperar que nos pongamos de acuerdo. ¿Cierto? Pero en el caso del reino de Dios, Él tiene autoridad, Él tiene jurisdicción legal absolutamente sobre todas las cosas. Porque hasta el mismo infierno se somete al Señor. Así es. El mismo diablo. Visible o invisible. Visible, o sea, con toda la protesta del diablo y la oposición que hace y la guerra, pero él se somete al Señor. Aleluya. Por eso vemos que Jesús, cuando estaba pasando aquel lago y estaba roncando en aquella barca, él no estaba preocupado y había una tormenta.
No, había una tormenta. Y por eso él, cuando lo despertaron, dijo, pero bueno, hombres de poca fe, si me tienen a mí, si yo estoy en ustedes y ustedes son en mí, tienen la misma jurisdicción. Tienen la misma jurisdicción. Por eso lo que tenían que hacer era cállense pues. Y él, ¿qué hizo? Les mostró. Cayó al viento y cayó al mar. Y quedó todo en tranquilidad. O sea, ¿por qué? Porque aún y ellos se quedaron asombrados. Dice que aún los vientos y como el mar se sometían a él. Porque él tiene jurisdicción sobre eso. ¿Ve? Por eso cuando le dijo a Pedro, Pedro, echa tus redes a la derecha. Pero si habían pescado, no había nada. Los peces estaban por allá durmiendo, quién sabe a dónde. Pero él tiene jurisdicción aún sobre la naturaleza. Y los peces sencillamente entendieron que tenían, donde estaban durmiendo, donde estaban, no qué sé yo, se vinieron para acá. Amén, Señor, muy bien, aquí voy, ya me voy a tirar en esa red. Y se tiraron en la red. Qué tremendo, ¿verdad? Porque él tiene jurisdicción. ¿Ve? Entonces el reino de Dios es el ambiente o jurisdicción sobre la cual la influencia de Yahvé tiene plena autoridad. El reino de Dios es la dimensión a través del cual el gobierno celestial se manifiesta. ¿Ve? El reino de Dios es la dimensión a través del cual el gobierno se manifiesta, es decir, en todo. Vamos a ver algunas verdades sobre el reino de Dios. Ajá. 1. El Señor creó el universo para hacer visible su reino invisible. Claro, invisible para nosotros, los humanos, ¿ve? Porque ellos son espíritus y ellos sí se ven. ¿Ve? El Señor creó el universo para hacer visible su reino invisible. Romanos 1:20 dice, pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen excusa. No que no existe Dios, está ciego. ¿Ve? Otra verdad, el reino de Dios es la dimensión sobrenatural a través de la cual Yeshua manifiesta su poder. Para nosotros es sobrenatural. Para nosotros los humanos es sobrenatural. Pero para Dios y su reino es natural. ¿Okay? El reino de Dios es el reino de Dios es la dimensión sobrenatural a través de la cual Yeshua manifiesta su poder. 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Otra verdad, el reino de Dios se establece en el interior del hombre y se establecerá visiblemente en toda la tierra en la segunda venida de Yeshua. Claro, porque el reino de Dios ¿vino a quién? A nosotros, a la humanidad. Y todo el que reconoce a Jesús como Señor y Salvador pasa a ser de su reino. ¿Ven? No es como el reino terrenal que pensaban los judíos, que estaban esperando era a un rey visible, un líder, estaban esperando un jefe de ejército como un David, estaban esperando un guerrero, a un líder humano que se levantara en contra del sistema romano. Ellos estaban esperando ese rey. Y muchas veces nosotros pensamos que el reino de Dios es ver aquí una naturaleza cambiada, un sistema totalmente honesto, justo. Ajá, sí, es verdad, pero eso lo va a ver quién. Pero ya va, mientras que la segunda venida no se realice,
el reino de Dios, ¿cómo se manifiesta? A través de mí. Claro. ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco el gobierno de Jesús en mi vida, acepto su gobierno y me someto a él, donde él tiene jurisdicción en todas las áreas de mi vida, no es solo cuando voy a la congregación. Fíjate que aquí empieza la cosa, ¿verdad? Nosotros tenemos una división interna aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la congregación, a la sede, que nos reunimos como pueblo, entonces ahí sí nos abrimos, aceptamos el liderazgo que el Señor pone en la congregación, aceptamos las reglas que el Señor pone en la congregación, pero lo que salimos de la congregación volvemos a tomar nuestra jurisdicción y ahí vienen los choques. Claro, volvemos a tomar nuestra jurisdicción y dejamos al Señor fuera de la jurisdicción nuestra. Por eso que cuando no entendemos esto, chocamos. No, una cosa es la iglesia, y decimos así, porque yo también lo llegué a decir en un momento, una cosa es la iglesia, pero una cosa es mi trabajo. Yo no puedo mezclar. Mira lo que nosotros hemos dicho, no puedo mezclar. Entonces, una cosa es la iglesia, una cosa es lo de para allá, no tengo, y también decimos, no tengo que espiritualizarlo todo, pero Dios es espíritu. Y hemos aprendido que yo soy espíritu. Es decir, cuando nosotros decimos, yo no puedo espiritualizarlo todo, yo estoy diciendo ahí indirectamente que Dios no tiene gobernabilidad sobre todas las cosas. Claro, sobre todas mis cosas. Claro, no la va a tener porque yo no se la estoy cediendo. ¿Ve? Entonces, allí hay una dualidad, hay una división en mí. En verdad, yo no estoy aceptando el gobierno del Señor en mi vida, su señorío, porque tiene que ser absoluto. Ahí es donde mi finanza, mi salud, mi tiempo, absolutamente, o sea, todo lo que soy yo. Mi casa, mi carro, mis hijos, mis sueños, o sea. Y así decimos ajá. No es nada, y no es mío. Nada nuestro. ¿Cómo aprendimos? Cuando Pedro dijo, Señor, yo te he entregado mi casa, mi familia. Pedro, pero si todo eso es mío. Tú has entregado todo lo mío para seguirme a mí. Qué tremendo, bueno, ¿verdad? En eso consiste la venida del reino, ¿verdad? Porque cuando nosotros entendemos esto, de que solamente somos administradores, mayordomos, pero ya cuando el Señor toma el gobierno de mi vida, de mi trabajo, o sea, digo mí, pero de lo que me dio a mí administrar, de mi casa, de todo lo que Dios me da, cuando Él es el que toma el gobierno, no se ha implantado el reino. Entonces de los cielos, exacto. Ahí es donde se implanta el reino, que es lo que viene a hacer el Señor. ¿Me entiendes? Que lo entendemos ahora, pero en aquel tiempo estaban esperando que viniera con machete bajo cabeza. Sí. Pero cuando ya le damos todo el señorío a Él, no se ha implantado el reino se de los cielos implanta, exactamente. Entonces tiene que haber transformación, por lo menos en el espacio que Dios me da. Porque terrenalmente este espíritu que somos nosotros, ¿verdad? Pues se limita, porque este espíritu que hoy somos está sujeto a un cuerpo que Dios le dio para poder mover las patas aquí en la tierra. Ok, podernos mover. Pero me dio un espacio que comienza con una familia. Porque yo nací de alguien, ¿verdad? Dios usó a alguien. Comienza con esa familia. Entonces, comenzó conmigo desde el momento que yo abrí mi corazón a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Si yo le doy la gobernabilidad, ¿verdad? El señorío absoluto, que en verdad el reino de Dios ha llegado a mi vida. Entonces, ese reino tiene que hacerse visible. Por eso que lo invisible se hace visible a través de mí. A través de mí. Por eso el mayor testimonio no es tanto lo que hablamos, sino lo que hacemos. ¿Ves? Lo que hacemos. Porque entonces, lo que antes hacía, si antes me traía, ay, como que está sobrando esto en mi trabajo, un lápiz, un bolígrafo, ya no lo hago. No lo hago porque qué dirán que soy evangélico, porque así decíamos antes también. No, es porque el reino de Dios ha llegado a mi vida. Porque ya esa área, porque no puedo, o sea, en el reino del Señor no hay ladrones. No podemos mentir.
Es preferible pasar la pena y la vergüenza si cometimos un error, si cometimos una falta, ser humilde, reconocerlo, pasar la pena, pero no mentir para salvar la patria, como dicen por allí, y no quedar en vergüenza. Porque entonces sí, quedamos bien, vamos a decir, tapamos el hueco ante los demás, pero ¿y el rey? ¿El gobernador de nosotros? ¿Acaso no está viendo? No está allí. Y lo cumbre que el Señor dijo, no tengan al temor del hombre que puede matar hasta el cuerpo, tengan temor de mí, que soy quien puedo dar la vida o la muerte. Y es cierto. Pero más que todavía eso, que él puede darnos la vida o la muerte, es porque si lo amamos, le vamos a honrar inclusive en nuestros errores. ¿Ve? Entonces, allí es que sí, antes de la segunda venida, porque Jesús va a venir con nosotros a reinar físicamente aquí sobre esta tierra y se va a implantar el sistema del reino de Dios. Gústele o no le guste a los que estén en ese momento, ¿verdad? Que todavía no han aceptado a Jesús, que son los hijos de Satanás que quedaron allí, mientras que Satanás está atado, pero se van a tener que someter. O sea, ya va a ser algo muy visible porque es el ejército de Dios, el reino de Dios aquí. Pero mientras que ocurra la segunda venida, ¿cómo se va a manifestar el reino de Dios? ¿Cómo se va a ver lo que acabamos de hablar? A través de nosotros. Entonces, a través de mí. A través de mí. A través de mí. Se va a hacer visible cuando en verdad el reino de Dios señoree sobre mí. Ya aquí nosotros no tenemos agenda propia. Así es. Porque la agenda propia sigue siendo división. Por eso que lo que tenemos que decirle, bueno, la Señor, agenda propia también es tener control uno. No hay sometimiento, no hay humildad. Claro, porque yo tengo mi agenda. Y en mi agenda hay días, hay actividades, hay horarios, hay alianzas, ¿ve? Y eso significa que estás divorciado de la agenda del Padre. ¿Ve? Por eso es que me choca, porque ya yo he venido acostumbrada a hacer mi agenda. Pero si yo reconozco a Jesús como mi Señor, yo tengo que entender que Él tiene su jurisdicción en mí. En mí. O sea, yo soy ahora su hija. Entonces, heme aquí, como llegó a decir Isaías, ¿verdad? Heme aquí, Señor. Heme aquí. Entonces, Él va a tener el control. ¿Conocerá el Señor nuestros sueños? Ajá. Sí. Fíjate que las cosas a veces son tan sublimes que, como el enemigo engaña, ¿verdad? Y en muchos mensajes cristianos, supuestamente de cristianos, ¿verdad? Alentadores, dice, Señor, acompáñame donde voy, ve conmigo. Pero esa oración está mal hecha. Porque yo debo decir, Señor, ¿dónde quieres que tú vayas hoy? ¿Para dónde? O sea, siempre queremos que el Señor es como que nuestro muchacho del mandado. Venga para acá, ayúdenme. No, y nosotros, la oración es contraria. La oración debe ser, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga hoy? No, Señor, yo voy para allá, acompáñame, protégeme, guárdame. Porque decimos mucho eso. Ahora, pero te mando el Señor para allá. Le preguntamos al Señor. O sea, lo ponemos en un nivel de servidor. De servidor. Que en realidad nosotros a mí tenemos que servirlo. Él nos sirve, por supuesto, pero cuando estamos alineados a su perfecta voluntad. Amén. Él nos sirve. Bueno, aprendimos esta verdad hoy, ¿verdad? Esa verdad de lo que estamos hablando dice, porque el reino de Dios se establece en el interior del hombre y se establecerá visiblemente en toda la tierra en la segunda venida de Yeshua. ¿Ve? O sea, sigue siendo visible hoy a través de mí, pero luego va a ser visible para todo el mundo, porque cuando Él venga, o sea, todo ojo le va a ver.
todo ojo le verá, y lo cumbre que va a ser Él y nosotros, los millones de millones que hemos creído en Él y venimos aquí a reinar. Maravilloso. El reino de Dios se establece en el interior del hombre y se establecerá visiblemente en toda la tierra en la segunda venida de Yeshua. Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre se complació en daros el reino. Y el reino es todo. 1 Corintios 15:25, porque es menester que Él reine